Quizás después de esto que voy a decir os siente un poco mal, quizás tenga una repercusión negativa, pero después de que el Real Madrid haya ganado su título de liga número 36, he de decir que Florentino Pérez ha superado en títulos a don Santiago Bernabéu. Yo entiendo perfectamente todo lo que ha hecho don Santiago Bernabéu, no he vivido su era como presidente y la verdad que tenía que decir y que comentar este dato en el vídeo para que muchos madridistas simplemente lo sepan, no para crear ningún tipo de conflicto. Don Florentino Pérez, el mejor presidente de la historia del fútbol, del Real Madrid y de todos los tiempos. Llegamos al estadio, vente conmigo, bienvenidos un día más. Bienvenuti un día más a mi canal, bienvenidos un día más a mi canal. Mira ya, joder, se ha quedado a gusto el tío este. Estaba así y encima creando tráfico porque estaba el semáforo en verde. Bueno, el caso, bienvenidos un día más a mi canal. Echaba de menos volver al mejor estadio del mundo después de haber pasado por diferentes países en coche, en uno de esos, pero sí, tiene 4 ruedas, pero es rojo. No, era blanco, el mío es rojo, pero fui con uno blanco. Fui por Francia, España, visité el norte de España, Francia, visité también parte de Suiza, visitando a mi amigo Juan Carlos, y luego también fuimos ya a Alemania, última parada, para ver el partido del Bayern Real Madrid, que por cierto, una reacción muy, pero que muy molona en el canal y que por cierto ha triunfado porque tiene bastantes visitas. Ha triunfado. Y en la vuelta básicamente lo mismo. Lo que pasa es que cambiamos un poco la ruta para que no sea tan tediosa como fue la ida y bajamos por la zona de Italia, visitamos el Giuseppe Meazza, San Siro, visitamos el Tour, así que si queréis saber un poquito más de la historia del Milan y del Inter, pues lo tenéis aquí también en el canal. Bordeamos toda la parte de Francia en su zona sur y bueno, pues navegábamos muy cerca del mar Mediterráneo para llegar de nuevo a España por la zona de los Pirineos. Un viaje bastante tedioso, la verdad, bastante pesado, pero bueno, alguna vez en la vida habría que hacerlo. Yo la verdad que espero no realizarlo ninguno más porque lo único que recuerdo de ese viaje es arbustos, carretera, camiones y poco más, la verdad. Pero bueno, salimos del Bayern de Múnich Real Madrid, salimos del Allianz Arena con un empate a 2, que para mí la verdad es como una victoria, porque allí es un campo maldito, por así decir. Es un campo que, bueno, es verdad que tenemos alegrías, pero también tenemos muchas penas. Así que mañana tenemos el partido de vuelta, esperemos sacar un resultado positivo e irnos a Wembley, irnos a la final de la UEFA Champions League y veremos a ver, porque hoy se disputa otra semifinal, PSG-Dortmund, lleva ventaja el Dortmund, así que veremos a ver quién va a la final, si el Real Madrid o el Bayern o el PSG o el Dortmund. Nada, empezamos después de este monólogo por la esquina de la Torre B, como siempre, como todos los días, ya acostumbrados a ver pues todos estos pasos totalmente habilitados, la gente transitando para visitar el Tour, para visitar el mejor estadio del mundo. Ahí podéis ver cómo la gente está asombrada, muchos con las camisetas del Real Madrid, después de que también el conjunto blanco haya ganado su título número 36 de la Liga Española. Así que vamos a dar una vuelta, vente conmigo, acompáñame una noche más. Como podéis ver, tenemos andamios y plataformas montadas alrededor de la piel envolvente. Es más, acercando el zoom podemos ver movimiento en el interior. Siguen pintando el interior, valga la redundancia, siguen disimulando el interior para que no se vea tanto desde el exterior. Hay mucha gente que sigue preguntando que si las lamas se van a modificar, que si las lamas son autorregulables, que si algo de esto se va a cambiar de la piel envolvente, y no se va a cambiar. Se solucionará. Todo lo que hay a día de hoy que a la gente no le guste, lo cambiarán, pero no simplemente porque a la gente no le guste, sino porque es la planificación del trabajo, es decir, la planificación de esta gran obra y remodelación, para que no se vea tanto el interior. Y es verdad que al final el Real Madrid sabe que estando en el exterior se ve mucho el interior, y sobre todo toda esa estructura de la viga corona y diferentes estructuras blancas. Así que seguirán trabajando en los interiores sin cambiar, sin modificar pues la posición de las lamas de la piel envolvente. Seguimos, vemos que las pantallas están completamente... Ahí va, frena que me pillas. Las pantallas están completamente apagadas,
Veremos a ver cuándo pues, las encienden. Es verdad que hemos visto diferentes pruebas. Ay, ahora me caigo yo. Es verdad que hemos visto diferentes pruebas a lo largo de estos últimos meses con esas animaciones blancas, hasta incluso de vez en cuando hemos visto animaciones de diferentes animaciones, pero de momento en el día de hoy, y hasta incluso no creo que en el día de mañana tengamos las pantallas encendidas. Además faltan pantallas por colocar y por dar continuidad. Mirad cómo han ido despejando toda esta zona. Ya sabéis que están con el tema y los trabajos del parking, toda esta remodelación y refuerzos de la cimentación de la zona de Castellana. Vamos a asomarnos por el montículo de Bélgica para verlo un poquito mejor, no mucho mejor, pero sí un poquito mejor. Poco a poco vamos viendo cómo van desapareciendo las máquinas a medida que van trabajando y que van terminando con todos los trabajos correspondientes. Los últimos días ya vimos cómo estaban trabajando en esta parte más cercana a la torre B y siguen con los pilotes. Ahí a la izquierda lo podemos ver, esa pilotadora, y aquí a la derecha esa máquina, esa grúa, esa plataforma auxiliar que ayuda a retirar toda esa tierra que va sacando la máquina pilotadora. Vamos a ver ahora la estructura en su interior, en el interior de la piedra envolvente, a ver si continúan pintando aquí en la zona oeste del Estadio Santiago Bernabéu. Y nada, pues este corralillo lo utilizan también para dejar acopiado material. Ahí al fondo tenemos un dumper. Ahí al fondo también tímidamente podemos ver, parece ser una cargadora, una mini cargadora. Y sobre todo en los exteriores ya sabéis que hemos visto todo este tiempo pues que los trabajos se centran y lo adelantan muchísimo en esta zona del estadio, en el lateral oeste, para pues bueno, ir adelantando este futuro parking que va a tener el nuevo Bernabéu. Seguimos avanzando, recuerda dejar el like y suscribirte. Aquí podemos ver el interior tímidamente, bueno, muy mal la verdad, así que yo creo que vamos a esperar a entrar y acceder al interior para que podamos ver mucho mejor la estructura de la viga corona. Aquí han vuelto a reanudar los trabajos. Vamos a subir un poquito el dispositivo para que veáis lo que están haciendo. Parece simplemente movimiento de tierras, nada más, con esos cazos de limpieza y el cazo que tienen justo al lado, pero nada más. Aquí a la derecha seguimos viendo jefes, encargados, responsables, comprobando y estando al tanto de todo lo que va ocurriendo, que todo salga bien, que sigan trabajando y no se escapen. Qué auténtica pasada, ¿eh? De momento no creo que haya habido algún problema, no creo que a la hora de hacer los agujeros correspondientes para meter luego los pilotes, la armadura y demás. Mira, aquí en este cubilote están hormigonando. Por lo que haya visto, no creo que haya habido ningún problema a la hora de crear todos los agujeros correspondientes para meter los pilotes. No parece que haya habido ninguna grieta, no creo que haya habido ningún tipo de desprendimiento. Al menos no he visto ningún imprevisto en la zona, así que parece que todo va con total normalidad. Por cierto, si sois de Madrid o cerca de Madrid y estáis interesados en venir este fin de semana para ver la celebración del título liguero, he de deciros que la Federación entregará la Copa de Campeón de Liga al Real Madrid el domingo a las 9:30 en Valdebebas. A las 11 saldrá de Valdebebas rumbo a la Catedral de la Almudena, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento. Fin de fiesta en Cibeles. Bueno, en esta acera de Rafael Salgado ahí podéis ver cómo están incluyendo ya los adoquines correspondientes, al igual que hemos visto en el otro lado. Ahí podéis ver cómo están ya pues, dejando la acera lista para que la gente pueda volver a transitar sin ningún tipo de problema. Qué bonito lo van a dejar todo, ¿eh? Madre mía. Ya sabéis que por ahí no podemos pasar, así que seguimos avanzando. Aprovechamos las diferentes aperturas que tenemos en la zona de Rafael Salgado. Ya sabéis que aquí están todos los trabajos de adecuación, reforma y remodelación
de toda esta zona del fondo norte del Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, fuera, en el exterior, ya sabéis que han ido pues creando todas estas líneas de trabajo. Imagino que luego colocarán algún tipo de peto aquí. Allá al fondo podéis ver cómo están echando cemento. Imagino que para colocar todo a nivel, en la misma cota, porque sobre todo se ve mucho la estructura antigua. Ahí podéis ver hasta incluso las marcas de los antiguos aparcamientos. Zona azul, como siempre, para la sostenibilidad del medio ambiente, y ahí podéis ver cómo están colocando ese plástico que colocan siempre antes de hormigonar. La verdad que me gustaría pasear por toda esa zona de allí, que ahora mismo no podemos. Y aquí a la izquierda, pues de momento no han empezado a hormigonar, pero ahí podéis ver todo este suelo como todavía falta por tratar. Parece que están preparando todo el material y la maquinaria correspondiente. Seguimos. Disculpadme si en algún momento fallo o cometo algún error. Es que he dormido súper poco porque ayer estuve en una colaboración, en un nuevo evento que inauguraban en San Sebastián de los Reyes, y he dormido como 4 horas. Y ahí es cuando decís: Jesús, alguien te ha preguntado, no nos importa tu vida. Ya os lo cuento yo. Pues nada, casi abandonando Rafael Salgado. A la derecha ya sabéis que toda esa parte de acera la terminaron, parece ser que urgía, que había prisas, y bueno, pues hay que trabajar también en toda esta zona, la parte más cercana a la torre de 14ª, que dentro de muy poquito será 15ª. Nos vamos a Padre Damián. Oye, hoy juega el PSG y el Dortmund. Mínima ventaja del conjunto alemán contra el conjunto francés. ¿Quién queréis que pase? Sed sinceros, de verdad, os lo digo. ¿Quién queréis que pase? ¿El PSG de Mbappé o el Dortmund? Dejádmelo en los comentarios. Seguimos, no paramos, seguimos avanzando y transitando el exterior del mejor estadio del mundo. Ahí podéis ver las pantallas de la zona norte del lateral este, totalmente y completamente apagadas. Lo que decía antes, hay zonas y sitios donde aún hay que dar continuidad, hay que completar toda esta parte de las pantallas ya colocadas. Y mirad cómo han ido colocando y cómo están colocando lo que no sé si son pantallas o simplemente cristales. Sí, son pantallas. Son pantallas, mirad el grosor. Son las pantallas correspondientes a estos accesos, en este caso el acceso a la nueva tienda que tenemos en esta ubicación. A ver. Ahí al fondo ya vimos esas pantallas LED con esas animaciones, tienda oficial. Ahí al fondo igual. Ahí lo tenéis. Y aquí a la derecha igual, ahí lo podéis ver como poco a poco pues van preparando la nueva tienda del Real Madrid, que ya dijo el nuevo Bernabéu que en los próximos días pues se abrirá al público, lo que yo creo que todavía es pronto, y veremos a ver si en las próximas semanas pues abre sus puertas, y no sé si hasta incluso de forma paralela dejarán esta tienda abierta junto a la que tenemos en el fondo sur. A ver, han colocado las mamparas, han colocado las pantallas, ahí lo veis. Esa es la diferencia de los últimos vídeos aquí en el canal. E imagino que faltará por colocar todo el mobiliario, o al menos lo que falte del mobiliario, y por supuesto todo el material, los pantalones, las camisetas, las sudaderas, pues todo lo que conlleva pues completar y llenar una tienda, ¿no?, del Real Madrid, sobre todo. Ahí al fondo, mirad. Ojo, porque tenemos movimiento. Parece que están volviendo a colocar las pantallas que vimos hace poquito como quitaban y retiraban del lugar. Además en esa zona, justo en esa zona, justo al lado de la entrada al restaurante Mau. A ver, vamos a acercarnos ahí todo lo que podamos. Pues ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis, gracias a ese brazo y por supuesto a los pedazos de cracks montados en la plataforma de tijera. Ahí tenéis cómo vuelven a colocar las correspondientes pantallas en su debido lugar. También están trabajando en la fascia
esta fascia de la Plaza de Sagrados Corazones. Ya vimos en su día cómo quitaban y retiraban esa estructura antigua. Y veremos a ver, porque aún está en duda qué es lo que van a colocar en esta fascia. Imagino, y todo apunta que va a ser una tira LED para pues que sea todo el conjunto en sí muy uniforme con la fachada y que sea pues más bonito a la hora de transitar por la Plaza de Sagrados Corazones. Así que imaginad un partido de noche, la Plaza de Sagrados Corazones, la fachada del Estadio Santiago Bernabéu y también pues esa tira LED que coloquen, o tira LED o pantalla LED que coloquen en esta fascia de la Plaza de Sagrados Corazones. Seguimos avanzando, mirad qué bonito, como te echaba de menos. Y aquí, chicos y chicas, mañana tenemos una cita todos juntos a las 7 en la Plaza de Sagrados Corazones para animar al equipo, para llevarlo en volandas, que sienta nuestro cariño, que sienta nuestra fuerza, para poder ganar las semifinales al Bayern de Múnich y poder ir a la final de la Champions League. El partido comienza aquí, os espero para animar al equipo. Otra perspectiva de los trabajos que están haciendo en esas puertas que tenemos en la zona sur del lateral este. Ahí podéis ver cómo han vuelto a completar todas las pantallas correspondientes en la zona, a falta de, bueno, pues las puertas 60 y 62. Así que seguimos avanzando, nos vamos hacia el fondo sur. Seguimos avanzando, como siempre decimos, dejamos atrás la fachada del lateral este y ya pues entramos en el fondo sur. Que por cierto, hoy día completamente despejado. Mirad cómo brilla las lamas de la fachada sur. Es una auténtica pasada. ¿Que se ve el interior? Sí, se ve el interior, que ya lo sé. Que sé que me lo vas a poner en el vídeo. Pero también te lo he dicho muchas veces, se solucionará. Tranquilo, paciencia, que es la madre de la ciencia. Bienvenidos un día más al interior. Bienvenidos un día más al tour del Santiago Bernabéu. Vamos a asomarnos a ver cómo están las pantallas del videomarcador, completamente encendidas. Hasta hace unos segundos estaba escuchando las pruebas de megafonía y parece que no, ahora no, pero es posible que en cualquier momento vuelvan a hacer las pruebas. Ahí tenemos la cubierta completamente cerrada, el videomarcador encendido. Seguimos avanzando. Nos paramos en esta ubicación porque desde aquí podemos ver las gradas del fondo norte. Mirad cómo resaltan esos colores morados del Real Madrid, ese mosaico que van a emplear y sacar en el día de mañana. Y tiene pinta que en la zona del fondo norte, esta zona que estoy mostrando en estos precisos instantes, van a sacar el escudo antiguo del Real Madrid, el escudo 1902 más. Ahora lo veremos, creo que mejor desde la grada del Tour Bernabéu, pero esto es lo que podemos ver desde esta ubicación. Ya he dicho, nuevo Bernabéu, que va a ser brutal el mosaico que vamos a tener en el día de mañana. Como podéis ver, no sé si lo podéis oler o no, pero ya tenemos la torre totalmente habilitada para que podamos pasar hacia la grada del Tour Bernabéu. Ya parece que han pintado, además huele un montón, huele muchísimo. Vamos a fijarnos también los trabajos de pintura, protegiendo por supuesto la estructura de la viga museo. Ahí podéis ver los plásticos que están utilizando. Y aquí tenéis la estructura de la viga corona, cómo la están pintando. Ahí está. Parece que están trabajando desde el interior hacia el exterior, pero parece que ya el color ha sido elegido y por lo tanto han reanudado la marcha, han reanudado los trabajos de pintura para disimular el interior desde el exterior. Madre mía, todo lo que me he perdido, Esto no lo había visto yo hasta hoy. Y parece que han llegado hasta el final, vamos, real. Parece que han llegado hasta la zona de la torre C, o hasta incluso esa viga del fondo parece que no está pintada. No sé si es el reflejo lo que me está engañando, pero han metido un buen meneo a todos estos trabajos de pintura de la viga corona. Qué auténtica pasada. La viga museo
por supuesto protegida para que no sufra ningún tipo de daño. A la derecha todo esto de aquí también pintado, y vamos a ver si podemos ver dónde han estado trabajando estos días. ¡Wow! ¡Qué auténtica pasada! ¡Qué auténtica pasada! Obviamente toda esa parte de allí, que es de la afición visitante, no pueden colocar ningún tifo, ningún mosaico ni nada, obviamente, ¿eh? Y yo viendo todo lo que han cortado, ahí podéis ver todos esos cortes que separa la afición local de la visitante, yo creo que van a venir unos 3.000 aficionados alemanes, ¿eh? Y no son pocos. Lo que sí sabemos es que vamos a tener un don partidazo en el día de mañana. Real Madrid, Bayern de Múnich. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al mejor estadio del mundo, al estadio Santiago Bernabéu. Ahí podéis ver pues, el anillo LED en la zona del fondo sur, lateral este y lateral oeste, con esas animaciones mostrando esa información del partido de mañana, Real Madrid, Bayern de Múnich. Ahí lo tenéis. Y también en la zona del fondo norte, el anillo LED completamente encendido, con esas animaciones, con esos dibujos del balón de la Champions, que ya sabéis que obliga a la Champions al Real Madrid a colocarlo para el partido. Y ahí tenéis pues lo que va a ser el tifo en el fondo sur, el tifo mosaico. No sé si han terminado de colocar todas las cartulinas correspondientes, creo que no, porque ahí podéis ver ese quesito que tenemos ahí, donde aún se ven los asientos totalmente naturales, sin las cartulinas correspondientes. Parece que las cartulinas que van a colocar están justo ahí, con ese color morado. Y si seguimos subiendo, podéis encontrar pues la zona del primer anfiteatro, igual, con las cartulinas a la izquierda. También ahí, en la zona del segundo anfiteatro y tercer y cuarto anfiteatro, ya tenemos las cartulinas totalmente colocadas. Esas cartulinas de color morado, uno de los colores del Real Madrid, junto al blanco. Y ahí, no sé yo si lo han colocado, está tan oscuro en esa zona que no sé si lo han colocado, pero en las diferentes zonas del fondo sur sí está colocado. ¡Wow! Como podéis ver, el videomarcador 360 grados completamente encendido, el 360 ya totalmente operativo. Ya prácticamente nos hemos acostumbrado a ver el videomarcador pues con estas animaciones, todo el 360 pues totalmente operativo. La gente se sigue quejando en las esquinas, pero es que no os preocupéis que lo solucionarán. Es decir, tampoco se ve tanto la estructura que está justo detrás como para quejarse, la verdad. Es decir, tienes que estar muy pendiente y acercar mucho la mirada, en este caso el zoom, para ver justo la estructura que está justo detrás. Pero mirad, un aficionado como yo estoy ahora mismo aquí sentado, ¿creéis que se ve la estructura que está justo detrás? ¿Estáis viendo la estructura? Porque yo con esta imagen no la veo. Es decir, disfrutemos de lo que tenemos, seguimos trabajando en la obra, en la remodelación, y por lo tanto hay que tener paciencia. Hay que tener mucha paciencia. Ahí podemos ver las pantallas internas también completamente encendidas, no están acompasadas con las pantallas del videomarcador, pero ya sabéis que en los partidos las enciende, ya están operativas tanto las pantallas internas como las pantallas del videomarcador 360 grados. Vamos a echar un vistazo también a esta esquina. Es que mirad, desde aquí no se ve nada, no se ve nada la estructura que está justo detrás, nada de nada. Y seguimos viendo la grada. Va a ser espectacular el mosaico que vamos a tener en el día de mañana. Va a ser brutal. Mañana a ver si por la mañana podemos venir aquí al estadio para poder acceder al tour y ver ya todas las cartulinas totalmente colocadas en sus asientos correspondientes. Bueno, vamos a hablar un poquito del césped. Ese césped que en los últimos partidos ha cogido mucha, pero que mucha mejoría. Ahí podéis ver cómo están todas las líneas totalmente trazadas y correctamente. La verdad que parece ahora mismo una alfombra. Hemos visto, pues hasta hace muy poquito,
Parece que hasta incluso había problemas para poder mantener el césped en plenas facultades, pero realmente yo creo que nunca ha estado tan mal como los antimadridistas han dicho. Además, se está viendo que en los últimos partidos el césped que sale del Hipogeo o Invernadero pues está saliendo pues en plenas condiciones, es decir, sale muy pero que muy bien. Mirad que no tenemos ninguna zona deteriorada, ninguna zona donde haya que poner alguna máquina de mantenimiento. Se nota el corte de las bandejas, pero esto yo creo que se va a quedar así siempre. Y sobre todo, lo dicho, el resumen es una auténtica alfombra verde. Ahora mismo lo que tenemos en la losa del terreno de juego es una auténtica pasada, de verdad os lo digo. El césped está de maravilla. Y además que podéis ver las bandas donde pues corren los asistentes, que se nota muchísimo en diferentes vídeos y días, lo hemos dicho y hemos comentado, se nota muchísimo que en las bandas, tanto en esta de aquí que corre el asistente, el linier, y también en esa de allí que es donde pues entrenan los jugadores antes de salir al terreno de juego, antes de disputar el partido. Y lo dicho, está maravillosamente bien, está muy pero que muy bien. Ahí podéis ver cómo ya están empezando a preparar todo para el partido de mañana, los de prensa, tanto fotógrafos, cámaras y demás. El túnel de vestuarios, ya también con los escudos de ambos equipos. En el centro, el de la Champions. Y aquí al fondo igual, están preparando todos los dispositivos de las cámaras, los focos y demás material para poder plasmar, inmortalizar todo lo que ocurra en el partido de mañana. Hasta incluso parece que tenemos aquí pues todavía personas que son las encargadas de colocar las cartulinas en la grada. Aquí tenemos mucho movimiento. ¿Os imagináis que este Florentino Pérez? Oye, ¿no está allí? ¿No es el segundo empezando por la izquierda? ¿No es el segundo empezando por la izquierda? A ver si se da la vuelta. Ahora está escondido. Ay, 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 ay. No, no es, ¿no? Mira, tengo el corazón a 100, ¿eh? Eso no es. No es, ¿no? Creo que no es. No es, no es. No es. Qué susto. Qué auténtico susto. Uf. Bueno, no he comentado nada de la cubierta. Lo he dicho al principio del vídeo, cuando accedíamos al interior, pero aquí la podemos ver mucho mejor. Parece que no están encendidos los dispositivos LED. No, no están encendidos. No están haciendo pruebas con ellos. Lo que sí sabemos y vemos es que tenemos la cubierta completamente cerrada. Ya muy difícil va a ser que abran la cubierta cuando tengamos partido o evento, ¿eh? Y sobre todo mañana, que necesitamos la cubierta completamente cerrada para ayudar al equipo con la acústica de los aficionados a la hora de animar. Y que, por cierto, no está completamente cerrada. No se produce esta estanquidad entre la cubierta fija y la cubierta móvil, pero igualmente se nota muchísimo la acústica cuando está cerrada la cubierta. Además, ya lo pude vivir el día de concierto, el de Locos por la Música, que estuvimos aquí disfrutando, y ya también subí un vídeo respecto a ese evento, y lo que digo, se notaba muchísimo la acústica con la cubierta cerrada. Yo ese día echaba de menos que encendiesen las cerchas, porque la verdad es que se veía todo el estadio súper oscuro. Es verdad que es un concierto, tenías las luces de los propios pasillos que se encienden cuando hay oscuridad, pero ya os digo que yo echaba de menos que las cerchas se encendiesen, porque si se hubiesen encendido hubiese quedado muy, pero que muy bien. Es decir, tampoco un brillo máximo o un brillo muy alto para no deslumbrar, para no quitar el centro de atención con el escenario, pero por lo menos de fondo hubiese quedado muy, pero que muy bien.
Entonces, lo dicho, creo que aquí a la izquierda, en el fondo norte, van a colocar el antiguo escudo, este que tenéis en pantalla, el de 1902, auténtico del Real Madrid. Aquí en el fondo norte van a colocar ese escudo, al menos es lo que parece, y en el otro lado parece que van a colocar el actual, este que tenemos ahora mismo en pantalla, en la pantalla del fondo sur. Y ya luego pues todas las cartulinas, ese mosaico que va a tener 360 grados el Santiago Bernabéu en el día de mañana. Así que lo dicho, el primer gol lo metemos nosotros. Ahí podéis ver cómo también están haciendo pruebas y ajustes, esos últimos ajustes antes del partido de mañana en la U televisiva. Tenemos estas animaciones, todas estas pruebas que se están llevando a cabo antes del gran partido de mañana. Vamos a ver también en la zona del fondo norte. Aún las porterías no están colocadas, pero no os preocupéis porque eso lo hacen muy, pero que muy rápidamente. Hasta aquí las novedades, tanto del exterior como del interior. Hoy martes 7 de mayo del 2024. Muchas gracias por haber visto el vídeo, muchas gracias por haber apoyado con tu like a este canal. Ya casi somos 70.000 suscriptores, 70.000 grandes madridistas que día a día seguimos cumpliendo nuestros sueños, que es ver al Real Madrid ganar más y más títulos a medida que pasa el tiempo. Así que muchas gracias a todos, espero tu like, espero tu suscripción y sobre todo también espero que actives la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Muchas gracias y a la Madrid, nos vemos pronto, muy, pero que muy pronto.